Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El forense retiró la sábana blanca y mi mundo entero se convirtió en hielo. Me dijeron que fue un trágico accidente. Dijeron que Mateo y Santiago, mis gemelos de 6 años, simplemente se habían resbalado del barco mientras jugaban. Pero el agua no deja moretones con forma de pulgar en la garganta de un niño. Miré la marca morada en el cuello de Mateo, y el dolor en mi pecho se convirtió instantáneamente en otra cosa. Se convirtió en una misión. Hace 72 horas, estaba tirado en la tierra en una cresta de un país que la mayoría de la gente no podría encontrar en un mapa. Miraba a través de la mira de un rifle de francotirador, esperando a un objetivo que había herido a mucha gente inocente. El viento era caliente, tenía arena en los dientes y el latido de mi corazón era lento y constante. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, cazar monstruos. Entonces las comunicaciones crepitaron en mi oído. No era una actualización táctica. Era el comandante de la base. Su voz sonaba mal. Sonaba suave. Santos, dijo. Retírate. Tienes un mensaje de la Cruz Roja. La evacuación está en camino. En las fuerzas especiales, no hacemos preguntas. Empacamos y nos movemos. Pero el vuelo de regreso a México fueron las 10 horas más largas de mi vida. Me senté en la parte trasera de un avión de transporte Hércules C-130, rodeado por el rugido ensordecedor de los motores, mirando una foto de mis chicos pegada dentro de mi casco. Mateo y Santiago tenían mis ojos y la sonrisa de su madre. Eran la única razón por la que seguía regresando de estos despliegues. Recordé la última vez que los vi hace 3 meses. Estaban luchando en el césped, riendo tan fuerte que les faltaba el aire. Les prometí que los llevaría a pescar cuando regresara. Ahora, estaba parado en una habitación estéril y helada en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México. El olor antiséptico y acero frío llenaba mi nariz. Es un olor que conozco bien, pero nunca me golpeó así. No cuando es tu propia sangre sobre la mesa. El forense, un hombre de aspecto cansado llamado Dr. Ibarra, estaba junto a la puerta. Parecía incómodo. Señor Santos, no puedo expresar cuánto lo siento. Ahogarse es. Es una forma pacífica de irse, si eso sirve de consuelo. Muéstremelos, dije. Mi voz no sonaba como la mía. Sonaba como grava moliéndose. Dudó, luego caminó hacia la primera mesa. Retiró la sábana. Allí estaba Mateo. Parecía que estaba durmiendo, su piel pálida y fría. Mis rodillas casi cedieron. La fuerza que me permitía cargar 45 kilos de equipo montaña arriba simplemente se evaporó. Extendí la mano y toqué la suya. Estaba helada. ¿Y Santiago?, pregunté. El doctor Ibarra descubrió la segunda mesa. Santiago se veía exactamente igual. Mis 2 pequeñas sombras se habían ido. El informe policial dice que el barco zozobró, dijo el doctor Ibarra suavemente. El agua del lago está fría en esta época del año. La hipotermia probablemente se presentó antes del ahogamiento. Fue un accidente, señor. Me incliné más cerca de Mateo. He pasado 15 años en los rincones más oscuros del mundo. He sido entrenado para ver cosas que otras personas pasan por alto. Noto la perturbación en el polvo, el cable trampa escondido en la hierba, el ligero tic en el ojo de un mentiroso. Miré el cuello de Mateo. Justo ahí, debajo de la línea de la mandíbula, había una leve decoloración violácea. Para un civil, parecería lividez, el asentamiento de la sangre después de la muerte. Miré más de cerca. La forma era distinta. Era ovalada, aproximadamente del tamaño del pulgar de un hombre. Me moví hacia Santiago. Revisé sus brazos. En su bíceps izquierdo, había 3 moretones pequeños y distintos en fila, como dedos agarrando a un niño que huye. Mi corazón dejó de acelerarse. Se quedó completamente tranquilo. El estado de combate. ¿Quién estaba con ellos?, pregunté, sin levantar la vista. Su exesposa Valeria y su pareja Félix. Fueron tratados por shock e hipotermia leve, pero sobrevivieron. Cubrí a mis chicos. Lo hice lentamente, arropando la sábana alrededor de sus hombros como si los estuviera acostando por última vez.
¿Dónde están? Están en la sala de espera, señor. Se negaron a irse hasta que usted llegara. Me di la vuelta. No dije gracias. Salí de esa habitación fría hacia el pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Al final del pasillo, los vi. Valeria estaba sentada en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos. Se veía pequeña, frágil. Nos habíamos divorciado hacía 2 años. Los despliegues eran demasiado duros para ella, y yo lo entendía. Nunca la culpé por irse. Solo le pedí que mantuviera a los chicos a salvo. Junto a ella estaba sentado Félix. Solo lo había conocido una vez brevemente durante una entrega. Era un desarrollador inmobiliario. Traje caro, dientes blancos, apretón de manos firme, el tipo de hombre que compra un barco pero no sabe cómo hacer un nudo. Estaba frotando la espalda de Valeria, susurrándole algo al oído. Caminé hacia ellos. Mis botas pesaban sobre el piso de linóleo. Pum. Valeria levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Cuando me vio, rompió a llorar de nuevo. Se levantó y corrió hacia mí, colapsando contra mi pecho. Santos, lo siento mucho, gimió. Lo siento mucho. Pasó tan rápido. El viento, la ola. Traté de agarrarlos. Me quedé allí, con los brazos a los costados. No le devolví el abrazo. No podía. Félix se puso de pie. Parecía triste. Tenía la expresión trágica perfecta en su rostro. Caminó hacia mí, extendiendo una mano. Santos dijo, con voz profunda y sombría. No puedo imaginar tu dolor. Hicimos todo lo que pudimos. El agua estaba demasiado agitada. Miré su mano. No la tomé. Miré su cara. Lo escaneé como escaneo una amenaza. Sus ojos estaban secos. Respiraba uniformemente. Y entonces lo vi. Solo un parpadeo, una pequeña microexpresión cuando se dio cuenta de que no le estaba estrechando la mano. No era tristeza. No era miedo. Era molestia. Estaba molesto porque yo no estaba siguiendo el guión. Dime exactamente qué pasó, dije. Félix retiró la mano, ajustando su costoso reloj. Como dijo Valeria, estábamos en el lago. El clima cambió. Una ola gigante nos golpeó de costado. El barco volcó. Agarré a Valeria. Para cuando salimos a la superficie, los chicos ya no estaban. Estaba oscuro. Gritamos por ellos durante 1 hora. Una ola gigante, repetí. En el lago Espejo. El lago Espejo es un cuerpo de agua pequeño y cerrado. No tiene olas gigantes. Apenas tiene ondas. Fue un accidente extraño, insistió Félix, poniéndose ligeramente delante de Valeria, protegiéndola. Mira, hombre. Sé que estás dolido. Todos lo estamos. Pero interrogarnos ahora mismo no los va a traer de vuelta. Puso una mano en mi hombro. Eso fue un error. En una fracción de segundo, agarré su muñeca. No la torcí. Simplemente apreté. Apreté con la fuerza de agarre de un hombre que escala acantilados con 30 kilos de equipo. Félix jadeó, sus ojos abriéndose en shock. Trató de alejarse, pero estaba atrapado. No me toques, susurré. Me incliné cerca de su cara. Y no me mientas. Vi los moretones, Félix. Su rostro palideció. Por un segundo, la máscara se deslizó. Pánico puro brilló en sus ojos. No sé de qué estás hablando, tartamudeó, su voz subiendo 1 octava. Tal vez golpearon el barco cuando volcó. Le solté la muñeca. Tropezó hacia atrás, frotándose las marcas rojas que dejé en su piel. Valeria miraba entre nosotros, confundida e histérica. Santos, detente. Él trató de salvarlos. Casi se ahoga tratando de salvarlos. Miré a mi exesposa. Ella lo creía. Realmente creía que este hombre era un héroe. No veía al lobo parado a su lado. Voy a la comandancia, dije, con voz plana.
Quiero ver el informe. La FGR ya se está encargando porque ocurrió en zona federal, dijo Félix rápidamente. El agente Granda, él ya despejó la escena. Se acabó, Santos. Está hecho. Lo dijo con una finalidad que hizo hervir mi sangre. Está hecho. Como si estuviera cerrando un trato comercial. Me di la vuelta y me alejé. No miré hacia atrás. Al empujar las puertas dobles hacia el estacionamiento, el aire frío de la noche golpeó mi cara. Saqué mi teléfono. No llamé a la policía. Marqué un número que no existe en ninguna guía telefónica. Un número para un hombre llamado Fantasma que maneja la inteligencia de mi unidad. Necesito una verificación de antecedentes, dije cuando la línea se abrió. El nombre es Félix Torres. Profundiza. No me importa su buró de crédito. Quiero saber a quién ha enterrado. Me subí a mi camioneta. Ya no era un padre en duelo. La guerra me había seguido a casa. La lluvia no caía. Colgaba en el aire como una niebla fría, empapándolo todo. Estaba parado al borde del cementerio, viendo los paraguas negros reunirse como una bandada de cuervos. Habían pasado 3 días desde la morgue. 3 días de silencio. 3 días afilando la cuchilla dentro de mi mente. Ajusté el cuello de mi uniforme de gala. Era el único traje que poseía, mi uniforme de servicio de la Marina. El pecho estaba pesado con cintas y medallas, fichas de valor de guerras que se sentían a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Ninguna de esas medallas importaba hoy. No podían detener las 2 pequeñas cajas de caoba sentadas sobre la tierra abierta. Caminé hacia el sitio de la tumba. La hierba mojada se aplastaba bajo mis botas. La multitud era grande. Amigos de Valeria, socios comerciales de Félix, personas que no conocían a mis hijos, personas que estaban aquí por el evento social, no por la tragedia. Cuando atravesé el círculo de paraguas, los susurros cesaron. Los ojos se volvieron hacia mí. Vi lástima en algunos, miedo en otros. Yo era el fantasma del pasado, el exmarido peligroso que jugaba con armas mientras Félix hacía dinero. No miré a la multitud. Miré a la primera fila. Valeria estaba sentada en una silla plegable cubierta de negro. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Sus ojos estaban vidriosos, mirando a la nada. Sus manos temblaban en su regazo. De pie directamente detrás de ella, con una mano firmemente sobre su hombro, estaba Félix. Llevaba un traje negro hecho a medida. Sostenía un paraguas grande sobre Valeria, protegiéndola. Para todos los demás, parecía el pilar de fuerza, el compañero devoto sosteniendo a la madre en duelo. Pero yo no estaba mirando la imagen que él estaba pintando. Estaba mirando los detalles. Me acerqué, deteniéndome a solo unos metros de distancia. El sacerdote, un hombre joven que parecía nervioso, murmuraba palabras sobre paz y descanso. Lo desconecté. Me concentré en Félix. Estaba llorando, o estaba haciendo los sonidos de llorar. Se frotaba un pañuelo en los ojos, sus hombros temblaban con ritmo practicado. Es tan injusto oír susurrar a una mujer detrás de mí. Míralo. Amaba a esos chicos como si fueran suyos. Observé la mano de Félix en el hombro de Valeria. No la estaba consolando. Sus dedos se clavaban ligeramente. Cada vez que Valeria comenzaba a balancearse o soltaba un sollozo, su agarre se apretaba. Era sutil, un mecanismo de control. La estaba anclando, manteniéndola sedada y dócil. Di un paso adelante. Félix levantó la vista por un segundo. A través de la lluvia y las lágrimas, nuestras miradas se cruzaron. Pausó a mitad del sollozo. No parpadeó. Lo analicé. En el campo, lo llamamos evaluación de línea base. Su respiración era regular. Demasiado regular para un hombre en duelo histérico. Su cara estaba sonrojada, pero su cuello no, y luego miró su reloj. Fue una mirada rápida, un movimiento de muñeca. Se subió la manga, revisó la hora y la cubrió de nuevo. Estaba aburrido. Estaba esperando que esto terminara para poder volver a su vida. El servicio terminó. La multitud comenzó a arrastrar los pies, moviéndose hacia los autos. Yo me quedé.
Tenía que verlos. Caminé hacia los ataúdes. Estaban cerrados. Puse mi mano sobre el primero. Mateo, siento no haber estado allí, susurré, mi voz quebrándose por primera vez. Siento haber estado luchando la guerra de todos los demás en lugar de protegerte. Me moví a la caja de Santiago. Apoyé mi frente contra la madera fría. La rabia en mi estómago era un peso físico, como tragar carbones calientes. Santos. La voz era arrastrada. Me di la vuelta. Valeria estaba parada allí. Se había separado del agarre de Félix por un segundo. Se balanceó, casi cayendo, pero le atrapé el brazo. Vale, dije suavemente. ¿Qué te dieron? Parpadeó, tratando de enfocar mi cara. Sus pupilas eran diminutas. Valium murmuró. ¿Y algo más? Félix. Félix dijo que necesitaba dormir. No puedo pensar, Santos. El agua. Estaba tan oscura. ¿Qué pasa con el agua, Vale? Pregunté, agarrando sus brazos suavemente. ¿Qué pasó en el barco? Frunció el ceño, arrugando la frente como si estuviera tratando de agarrar un recuerdo que se escapaba como humo. El motor se detuvo. Félix fue a la parte de atrás para arreglarlo. Luego un ruido, un golpe fuerte, y luego estábamos en el agua. Pero Santos, el agua estaba plana. ¿Por qué volcamos? Valeria. Félix apareció de la niebla como un espectro. Se interpuso entre nosotros, rompiendo mi agarre sobre ella. Déjala en paz, Santos, siseó Félix. Su voz era baja, amenazante, completamente diferente al acto de padrastro en duelo que había montado para la multitud. ¿No ves que apenas se mantiene entera? No necesita que la interrogues. Está medicada hasta las cejas, Félix, dije, manteniéndome firme. Era 8 centímetros más alto que él y unos 18 kilos más pesado. ¿Por qué no quieres que hable? Está en shock, espetó Félix. Rodeó a Valeria con su brazo, atrayéndola hacia él. Nos vamos a casa. No vengas a la casa. Si nos acosas de nuevo, conseguiré una orden de restricción. Tengo abogados que te enterrarán en papeleo. ¿Te gusta enterrar cosas, no? Pregunté. El color desapareció de su rostro. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que vi los moretones, dije. Y te vi revisar tu reloj hace 5 minutos. Félix se burló. La máscara cayó completamente por solo un segundo. Eres un perdedor, Santos. Perdiste a tu esposa. Perdiste a tus hijos. Vuelve a jugar al soldado. No hay nada para ti aquí. Se dio la vuelta y guió a Valeria hacia una limusina negra que esperaba. La vi irse. Me miró a través de la ventana trasera, con el rostro pálido y confundido. Una prisionera en un auto de lujo. Me volví hacia las tumbas. Los trabajadores del cementerio esperaban respetuosamente a distancia para bajar los ataúdes. Metí la mano en mi bolsillo y saqué 2 objetos. Eran mis monedas de desafío. Pesados medallones de latón con la insignia de las fuerzas especiales en un lado y el lema de la unidad en el otro. Cuidado, opresores. Coloqué una en el ataúd de Mateo. Coloqué una en el ataúd de Santiago. Duerman bien, chicos, dije. La lluvia corría por mi cara, mezclándose con la única lágrima que permití caer. Papá tiene trabajo que hacer. Di media vuelta y me alejé. No fui a mi camioneta. Caminé directamente hacia el sedán negro estacionado cerca de la puerta. Sabía quién estaba dentro. Toqué el cristal. La ventana bajó. El agente Granda de la FGR estaba sentado en el asiento del conductor bebiendo café. Parecía molesto porque lo había descubierto. Señor Santos, dijo Granda. Solo estaba vigilando las cosas, asegurándome de que las emociones no se desbordaran. Salga del auto, Granda, dije. Disculpe. Dije, salga. Tenemos que hablar sobre el informe del accidente o puedo sacarlo por la ventana. Granda suspiró, dejó su café y abrió la puerta. Mira, sé que eres de fuerzas especiales o lo que sea, pero aquí afuera, eres solo un civil y estás caminando sobre hielo fino.
El hielo ya está roto, dije. Ahora dígame por qué cerró el caso en 24 horas. Granda se apoyó contra su sedán, cruzando los brazos sobre el pecho. Llevaba el traje barato estándar de un agente federal que pasaba demasiado tiempo detrás de un escritorio y no suficiente tiempo en el campo. Me miró con una mezcla de lástima e irritación, como si yo fuera un bache en su camino. El caso se cerró en 24 horas porque la evidencia era concluyente, dijo Granda, con voz plana. Tenemos las declaraciones. Tenemos el dictamen preliminar del forense. Fue un accidente. Una tragedia, claro, pero un accidente. El forense dijo que mis hijos estaban golpeados, dije, entrando en su espacio personal. Dijo que las marcas eran inconsistentes con un simple ahogamiento. Granda no se inmutó, pero sus ojos se movieron hacia la izquierda. Una señal. El forense es un médico de pueblo, señor Santos. No es un patólogo forense. Cuando un barco vuelca, los cuerpos se golpean. Golpean el casco, la hélice, rocas en el fondo. Es feo, pero no es un crimen. Félix dijo que una ola gigante los golpeó, presioné. En el lago Espejo. Granda suspiró, sacando una carpeta del asiento del pasajero. La golpeó contra su palma. Los informes meteorológicos muestran ráfagas de viento de hasta 50 km/h esa noche. Las borrascas repentinas ocurren. Mira, lo entiendo. Necesitas a alguien a quien culpar. Pero Félix Torres es un hombre de negocios respetado. No tiene antecedentes penales. No tenía motivo. Estaba ahí afuera tratando de vincularse con tus hijos. Él los odiaba, dije en voz baja. Ese es tu dolor hablando, dijo Granda, abriendo la puerta de su auto. Vete a casa, Santos. Llora a tus hijos. Si sigues presionando esto, si sigues acosando al señor Torres o a mi oficina, haré que te detengan por obstrucción a la justicia. ¿Nos entendemos? Se subió, cerró la puerta de golpe y se alejó. Los neumáticos levantaron grava mojada, salpicando mis zapatos de vestir. Vi sus luces traseras desvanecerse en la niebla. Estaba mintiendo. No sabía por qué todavía. Tal vez era perezoso. Tal vez era incompetente. O tal vez Félix tenía amigos en lugares altos. Pero Granda ocultaba algo. No fui a casa. Fui al lago. El lago Espejo estaba a 40 minutos en auto hacia el norte. Era un patio de recreo para los ricos. Enormes casas de cristal se asentaban en las colinas con vistas al agua. Muelles privados, barcos caros, césped cuidado. Estaba tranquilo hoy. El cielo gris hacía que el agua pareciera una lámina de plomo. Detuve mi camioneta en la rampa pública para botes. La cinta amarilla de la policía ya no estaba. El mundo ya había seguido adelante. Caminé hasta el final del muelle y miré el agua. Estaba completamente inmóvil. Me agaché, metiendo la mano, helada, pero no había corriente. Esto no era un río. Era una cuenca. Saqué mi teléfono y busqué los datos meteorológicos históricos de la noche en que murieron. Tengo acceso a archivos meteorológicos militares. Retrocedí 3 días. Velocidad del viento, 6 km/h. Ráfagas, ninguna. Precipitación, ninguna. Granda me había mentido a la cara. No hubo borrasca. No hubo viento de 50 km/h. Miré a través del agua hacia el puerto deportivo privado donde Félix guardaba su barco. Necesitaba ver la embarcación. Conduje alrededor del perímetro hasta el puerto deportivo. La puerta estaba cerrada, pero las cerraduras no detienen a hombres como yo. Salté la cerca en un punto ciego entre las cámaras de seguridad. Me moví silenciosamente por las filas de yates de lujo hasta que encontré el amarre 42. El barco estaba allí. Había sido remolcado de vuelta. No era un pequeño bote de pesca. Era un barco pontón de 7 metros con un casco de fibra de vidrio. Lo miré fijamente, mi respiración se detuvo en mi garganta. Un barco pontón es esencialmente un patio flotante. Es ancho, plano e increíblemente estable. Podrías tener una fiesta de baile en un lado y no se volcaría. Para voltear este barco, necesitarías un huracán o una grúa.
Imposible, susurré. Salté a la cubierta. Revisé la barandilla. Estaba doblada en el lado de estribor, no aplastada, solo doblada hacia afuera como si algo pesado hubiera sido empujado contra ella. Me arrodillé y examiné el suelo. La alfombra todavía estaba húmeda. Saqué una pequeña luz UV de mi bolsillo, parte de mi kit de uso diario. Iluminé cerca de la barandilla doblada. Había rasguños, surcos profundos en el aluminio. Pasé mi dedo sobre ellos. No eran de rocas. Las rocas dejan marcas irregulares y caóticas. Estas eran rectas, paralelas. Parecían marcas de arrastre. Mi mente comenzó a reconstruir la escena. No volcaron. El barco nunca zozobró. Esa fue la mentira que Félix vendió a los policías. Y los policías la compraron porque no querían hacer el papeleo de un doble homicidio. Si el barco no volcó, entonces Mateo y Santiago no se cayeron. Fueron arrojados. Sentí una ola de náuseas golpearme, pero la empujé hacia abajo. Necesitaba más. Necesitaba la línea de tiempo. Bajé del barco y desaparecí en el bosque antes de que seguridad hiciera sus rondas. 2 horas después, estaba sentado en mi camioneta fuera de la comandancia municipal. No podía obtener el archivo de la FGR, pero las llamadas al 911 son registro público. Tenía un contacto adentro, una despachadora llamada María, con quien había ido a la secundaria. Me encontró en la puerta trasera durante su descanso para fumar. No debería estar haciendo esto, Santos dijo, entregándome una memoria USB. Sus manos temblaban. Si Granda se entera. No lo hará, dije. Gracias, María. Conecté la unidad a mi computadora portátil. Había una llamada grabada de esa noche. Venía del teléfono celular de Félix. Me puse los auriculares y presioné reproducir. Estática, luego respiración pesada. 911, ¿cuál es su emergencia? Ayuda. Oh Dios, ayuda. El barco volcó. Mis hijos están en el agua. Era Félix. Sonaba frenético. Actuación perfecta, pero yo no estaba escuchando su voz. Estaba escuchando el fondo. Subí el volumen al máximo. Aislé el ruido de fondo usando un software de audio que tenía en mi computadora. Si el barco hubiera volcado y estuvieran en el agua, debería escuchar salpicaduras. Debería escuchar viento. Debería escuchar el agua golpeando el micrófono. Escuché silencio. Y luego muy débilmente, un sonido que reconocí al instante. Grip, grip, grip. Grillos y el zumbido bajo de un motor en ralentí. No estaba en el agua. Estaba en tierra o sentado cómodamente en el barco. Miré la marca de tiempo de la llamada, 9:42 de la noche. Luego miré el informe del forense que había visto antes. La hora de la muerte se estimó entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. Él esperó. Los mató. Esperó 1 hora para asegurarse de que se hubieran ido. Y luego hizo la llamada. Cerré la computadora portátil de golpe. La carcasa de plástico se agrietó bajo mi agarre. Esto no era una investigación. Era un encubrimiento. Granda lo sabía y no le importaba, o era demasiado estúpido para mirar el análisis espectral de una llamada telefónica. Arranqué la camioneta. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Conduje de regreso a la oficina local de la FGR. Ya era tarde, casi medianoche. El edificio estaba oscuro excepto por algunas luces en el segundo piso. No entré. Esperé. 20 minutos después, Granda salió. Caminaba con alguien. Era un abogado. Lo reconocí de las noticias locales. Trajes caros, defiende a los peores criminales de la ciudad. Y caminando justo detrás de ellos, estrechando la mano de Granda, estaba Félix. Se estaban riendo. Félix palmeó a Granda en el hombro, le entregó un sobre grueso y se subió a su auto deportivo. Las piezas del rompecabezas encajaron con un clic violento. No era incompetencia. Era corrupción. Félix había comprado su salida de un cargo de asesinato.
Me senté allí en la oscuridad viendo al hombre que mató a mis hijos alejarse. Vi al hombre jurado para llevarlo ante la justicia contar un soborno en el estacionamiento. Metí la mano debajo de mi asiento y desbloqueé una caja de acero pesada. Saqué mi arma de servicio. Por un segundo, solo un segundo, pensé en terminarlo allí mismo. Podría hacer el disparo. 2 balas, 2 cuerpos. Pero eso era demasiado fácil. Eso era demasiado rápido. Habían aterrorizado a mis chicos. Los habían hecho sufrir en el agua fría y oscura. Una bala era misericordia, y se me había acabado toda la misericordia. Guardé el arma. Puse la camioneta en marcha. El sistema había fallado. La ley estaba muerta. Está bien, dije a la cabina vacía de mi camioneta. Lo haremos a mi manera. Conduje hacia mi unidad de almacenamiento. Tenía equipo allí que no había visto la luz del día desde mi última misión en la sierra. El padre se había ido. El operador estaba activo. La puerta enrollable de metal de la unidad de almacenamiento traqueteó ruidosamente mientras la empujaba para abrirla. El olor me golpeó de inmediato. Aceite de armas, aire viciado y lona vieja. Este no era un lugar para recuerdos. Era un lugar para la guerra. Encendí la linterna a batería. La luz reveló paredes alineadas con estuches Pelican, chalecos tácticos y equipo que no existía en ningún catálogo civil. Me senté en una caja reforzada y abrí mi computadora portátil. Era una Towboat militar endurecida diseñada para sobrevivir a una explosión de mortero. No estaba aquí para cargar armas todavía. Estaba aquí para cargar municiones de un tipo diferente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto seguro de Fantasma, mi contacto de inteligencia en el Pentágono. Asunto, Félix Torres. Inmersión profunda nivel 4 completa. Revisa tu bandeja de entrada segura. No te va a gustar esto. Me crují los nudillos e inicié sesión. El archivo se descargó en segundos. Empecé a leer y con cada página, la rabia fría en mi pecho se convertía en hielo. El agente Granda había dicho que Félix era un hombre de negocios respetado con un historial limpio. En la superficie, eso era cierto. Sin arrestos, sin condenas. Pero Fantasma había cavado más profundo. Accedió a reclamaciones de seguro selladas, acuerdos judiciales civiles y notas policiales archivadas de 3 estados diferentes. Félix Torres no era un hombre de negocios. Era un depredador. Incidente 1, hace 5 años, Sonora. Félix era socio junior en una firma de bienes raíces. El socio principal, un hombre llamado Marcos, se cayó de un balcón durante un retiro de la empresa. Causa de muerte, caída accidental debido a intoxicación. Resultado, Félix heredó la lista de clientes de la firma y una póliza de seguro de hombre clave de 40 millones de pesos. Nota del oficial investigador, testimonio de testigos inconsistente, pero sin evidencia física de juego sucio. Incidente 2. Hace 3 años, Nuevo León. Félix estaba comprometido con una rica heredera llamada Julieta. 2 semanas antes de la boda, su auto se salió de una carretera del cañón. Causa de muerte, falla de frenos. Resultado, Félix fue el único beneficiario de su seguro de vida. Se fue con 80 millones de pesos. Nota, las líneas de freno fueron cortadas, pero el daño se consideró consistente con el terreno del impacto. Bajé hasta el día de hoy, hasta Valeria. Sabía que los padres de Valeria habían fallecido el año pasado. Sabía que habían dejado un fondo fiduciario sustancial. Lo que no sabía, lo que Valeria probablemente ni siquiera entendía, era la estructura de ese fideicomiso. Saqué los documentos legales que Fantasma había pirateado del servidor del abogado de la familia. El fideicomiso, 200 millones de pesos. Beneficiarios principales, Mateo y Santiago Santos. Fideicomisaria, Valeria Santos. Cláusula 4A. En caso de muerte de los niños, la suma principal completa se transfiere inmediatamente a la madre sin restricciones. Me quedé mirando la pantalla. El texto blanco se volvió borroso por un segundo. No se trataba de odio. No se trataba de celos. Mis hijos estaban muertos porque eran obstáculos. Félix no los mató porque perdió el control.
No los mató porque lo molestaran. Los mató porque se interponían entre él y 200 millones de pesos. Había hecho las matemáticas. Había calculado el riesgo. Sedujo a Valeria, la aisló y esperó el momento perfecto. Sabía que si los chicos estaban fuera de la imagen, el dinero fluiría hacia Valeria. Y como tenía a Valeria envuelta alrededor de su dedo, medicada y dependiente, el dinero era efectivamente suyo. Monstruo desalmado, susurré. Miré la línea de tiempo. Félix conoció a Valeria 3 semanas después de que se leyera el testamento de sus padres. Le propuso matrimonio 6 meses después. El accidente ocurrió 2 semanas después de que él se mudó. Era un guión. Había jugado este papel antes. Era un asesino en serie que usaba la gravedad, el agua y la mecánica en lugar de cuchillos. Se escondía detrás de accidentes y personajes de prometidos en duelo. Cerré la computadora portátil. El silencio en la unidad de almacenamiento era ensordecedor. Pensé en la risa de Mateo. Pensé en Santiago pidiéndome que arreglara su camión de juguete. Pensé en ellos en ese barco en la oscuridad mirando a Félix. ¿Confiaron en él? ¿Pidieron ayuda a gritos? ¿Sonrió cuando los tiró por la borda? Me puse de pie y caminé hacia la parte trasera de la unidad. Saqué un estuche negro grande del estante. Abrí los pestillos. Dentro yacía mi rifle de precisión Morelos desmontado. Junto a él, una Glock 19 con silenciador, un cuchillo de combate, bridas y un rollo de cinta adhesiva resistente. Pasé mi mano sobre el acero frío del cañón del rifle. La ley no podía tocar a Félix. Sabía cómo jugar con el sistema. Sabía a qué agentes federales sobornar y a qué jueces encantar. Era un profesional matando sin consecuencias. Pero nunca había conocido a un cazador profesional. Pensó que había enterrado la evidencia. Pensó que había enterrado el pasado. Pero había cometido un error de cálculo fatal. No revisó el currículum del padre. Empecé a cargar cargadores. El clic de las balas deslizándose en su lugar era el único sonido en la habitación. Clic, clic. Clic, la investigación había terminado. La operación había comenzado. Tenía el arma. Tenía el entrenamiento. Pero antes de cruzar la línea de soldado a justiciero, necesitaba estar seguro. Necesitaba ofrecerle a la ley una última oportunidad de funcionar. Si apretaba ese gatillo, no había vuelta atrás. Tenía que saber con absoluta certeza moral que el sistema estaba roto más allá de toda reparación. Necesitaba un testigo. El informe oficial decía que el lago estaba vacío esa noche. Pero los pescadores son criaturas de hábitos. Tienen sus lugares secretos, sus calas escondidas. Pasé 6 horas peinando la costa del lago Espejo. Lo encontré cerca de la entrada norte. Un anciano llamado Don Manuel sentado en una silla de jardín oxidada observando su línea. ¿Estuvo aquí el martes por la noche?, pregunté, parándome detrás de él. Don Manuel no levantó la vista. Depende de quién pregunte. ¿Policía? Padre, dije. Los gemelos que se ahogaron. Don Manuel se puso rígido. Lentamente recogió su línea y se volvió para mirarme. Su cara estaba curtida, sus ojos tristes. Le dije al oficial lo que escuché. Me dijo que me fuera a casa y durmiera la mona. Dijo que estaba escuchando locuras. Cuénteme, dije. Don Manuel respiró hondo. Estaba anclado en la cala a unos 180 metros de donde encontraron el barco. Estaba tranquilo, mortalmente tranquilo. Entonces escuché gritos. No gritos de juego. Gritos de miedo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Qué dijeron? Escuché la voz de un hombre. ¿Enojado? Luego escuché un chapoteo. Uno grande. Luego silencio. Ningún motor. Solo silencio durante mucho tiempo. Luego, tal vez 20 minutos después, comenzaron los gritos. Ayuda. Ayuda. El barco volcó. Pero los gritos eran falsos, hijo. Empezó después del silencio. Los tiró, susurré. Luego esperó a que murieran antes de pedir ayuda.
Eso es lo que le dije a la placa, dijo don Manuel. Él dijo que el barco volcó en una borrasca. Pero mire esta agua, es un espejo. Saqué una grabadora digital. Don Manuel, cuéntemelo de nuevo. En el registro, con el archivo digital quemando un agujero en mi bolsillo, conduje de regreso al edificio federal. Esta era la prueba irrefutable. Esta era la prueba de que existía premeditación. Caminé directo pasando el mostrador de seguridad, mostrando mi identificación militar. No esperé una cita. Abrí la puerta de la oficina del agente Granda de una patada. Granda estaba en el teléfono. Saltó, dejando caer el auricular. Santos, no puedes simplemente irrumpir aquí. Golpeé la grabadora contra su escritorio. Reprodúcela. ¿Qué es esto? El testigo que ignoró. El hombre que escuchó a Félix asesinar a mis hijos. Granda miró el dispositivo. No lo reprodujo. Lo recogió, le dio la vuelta en sus manos y suspiró. Un suspiro largo y cansado de un burócrata harto de lidiar con problemas. ¿Es este don Manuel?, preguntó Granda, con una mueca de desprecio curvando su labio. ¿El viejo que vive en un remolque? Santos, el hombre tiene 2 cargos por conducir bajo influencia y un historial de alucinaciones. Cualquier abogado defensor trituraría esto en 5 segundos. No es evidencia. Son los desvaríos de un borracho. Él estaba allí, Granda. Escuchó los chapoteos antes de los gritos. Granda se puso de pie. Caminó hacia la trituradora en la esquina de su oficina. Sostuvo la grabadora sobre la ranura. Usted es un padre en duelo, dijo Granda con calma. Está buscando un villano porque no puede aceptar que la naturaleza es cruel. Félix Torres es un buen hombre. Está creando un fondo conmemorativo para sus hijos. Él también está sufriendo. No te atrevas a decir su nombre, advertí, mi voz bajando a un gruñido. Se acabó, dijo Granda. Estoy haciendo esto por su propio bien. Dejó caer la grabadora en la trituradora. Vi el plástico crujir. Vi el chip de memoria, la única voz de la verdad que quedaba, convertirse en polvo. Granda se sacudió las manos. Vete a casa, Santos. Consigue terapia. Si te acercas a Félix o a esta oficina de nuevo, te arrestaré y me aseguraré de que pierdas tu autorización de seguridad. Te arruinaré. Miré a Granda. Miré la trituradora. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue el clic silencioso de un seguro siendo desactivado. Me di cuenta entonces de que Granda no era solo perezoso. No era solo incompetente. Estaba protegiendo la inversión. Félix lo había comprado. La ley no era ciega. Estaba pagada. Tiene razón, dije. Mi voz estaba inquietantemente tranquila. Granda pareció sorprendido por mi repentina conformidad. Lo estoy. Sí, se acabó. Me di la vuelta y salí. No salí furioso. No grité. Caminé con el paso rítmico y depredador de un hombre en patrulla. Salí del edificio al sol brillante de la tarde. La gente paseaba a sus perros. Los autos tocaban la bocina. El mundo era normal. Pero yo ya no estaba en ese mundo. Saqué mi teléfono. Marqué a Fantasma. ¿Estado?, preguntó Fantasma. La vía legal está cerrada, dije. Inicia el protocolo de 72 horas. Santos, la voz de Fantasma era seria. Una vez que comiences esto, no hay vuelta atrás. Serás un fugitivo. Si te atrapan, no puedo ayudarte. La unidad no puede ayudarte. No estoy pidiendo ayuda, dije. Estoy pidiendo un paquete de objetivos. Enviado, dijo Fantasma. Félix está en su ático. Tiene un vuelo programado para las Maldivas en 2 días. Boleto de ida. No tomará ese vuelo, dije. Colgué y tiré el teléfono a un bote de basura. Me subí a mi camioneta y conduje. No a mi casa, a la unidad de almacenamiento. Levanté la puerta. El olor a aceite de armas me dio la bienvenida de nuevo. Me quité el uniforme de gala. Lo doblé cuidadosamente y lo puse en una caja.
Me quité las medallas, las cintas, los símbolos de un soldado que sigue órdenes. Me puse pantalones tácticos negros, botas de combate, una sudadera con capucha gris. Recogí el rifle Morelos. Revisé la mira. Me ajusté la Glock a la cadera. Recogí el rollo de cinta adhesiva y las bridas resistentes. Luego recogí una pala. Me miré en el espejo apoyado contra la pared. Los ojos que me devolvían la mirada no eran los míos. Eran ojos muertos. Ojos de tiburón. El agente Granda tenía razón en una cosa. Santos, el padre en duelo, se fue a casa. El hombre que salió de esa unidad de almacenamiento era algo completamente diferente. Cerré la puerta. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el pavimento. La oscuridad venía, y yo era la pesadilla esperando en ella. El rascacielos roble dorado era una fortaleza de vidrio y acero en el centro de la ciudad. Portero, ascensores con tarjeta, patrullas de seguridad las 24 horas. Para un ladrón común, era impenetrable. Para un operador de fuerzas especiales, era solo otra carrera de obstáculos. No entré por la puerta principal. Entré por el acceso de servicio del techo, evitando la cerradura electrónica con un clonador de frecuencia que había tomado prestado de la agencia hace años y nunca devolví. Hice rapel por el conducto de ventilación, moviéndome silenciosamente a través de las entrañas metálicas del edificio hasta llegar a la suite del ático. Félix estaba fuera celebrando su victoria con Valeria. Eso me dio una ventana de 2 horas. Caí en el cuarto de servicio, mis botas no hicieron ruido en el piso de mármol. El apartamento olía a colonia cara y whisky rancio. Era una casa trofeo para una vida trofeo. No robé nada. Añadí cosas. Coloqué un micrófono del tamaño de una cabeza de alfiler detrás de la cabecera de la cama principal. Deslicé un rastreador GPS en el forro del maletín favorito de Félix. Me conecté al centro de casa inteligente, anulando los controles de administrador y vinculándolos a mi computadora portátil desechable. Ahora controlaba las luces, la temperatura y el sistema de audio. Caminé hacia la sala de estar. En la repisa de la chimenea, había una foto enmarcada de Félix y Valeria en el barco. Estaban sonriendo. Mis hijos no estaban en la foto. Él ya los había borrado. Saqué una pequeña bolsa sellada de mi bolsillo. Dentro había una zapatilla mojada y embarrada. Era de Mateo. La había encontrado cerca del muelle durante mi búsqueda, arrastrada hacia los juncos. La policía la había pasado por alto. Coloqué la zapatilla mojada y embarrada en el centro de la inmaculada alfombra blanca en el pasillo. Luego desaparecí. Para cuando Félix y Valeria regresaron, yo estaba sentado en una camioneta de servicio anodina estacionada a 3 cuadras de distancia, observándolos a través de las transmisiones. La puerta se abrió. Félix entró, aflojándose la corbata. Parecía triunfante. Valeria lo seguía, pareciendo un fantasma con un vestido de seda. Champán, anunció Félix, dirigiéndose a la barra. Necesitamos brindar, vale. Un nuevo comienzo. Las Maldivas van a ser increíbles. Olvidaremos toda esta fealdad. No quiero ir, susurró Valeria, mirando al suelo. No puedo dejarlos, Félix. Están en la tierra. Se han ido, Valeria, espetó Félix, el encanto evaporándose instantáneamente. Deja de pensar en ello. Me estás deprimiendo. Se volvió hacia el pasillo. Se congeló. Hice zoom en la transmisión de la cámara. Félix estaba mirando fijamente la alfombra. ¿Qué demonios? Caminó hacia la zapatilla. No la tocó. La miró como si fuera una serpiente venenosa. Valeria, gritó. ¿Pusiste esto aquí? ¿Es esto algún tipo de broma enferma? Valeria se acercó, sus ojos abriéndose. Ese es el zapato de Mateo. ¿Dónde lo encontraste? Yo no lo encontré, gritó Félix, su cara enrojeciéndose. Tú lo trajiste adentro. Estás tratando de hacerme sentir culpable. Yo no fui, sollozó Valeria. No he visto ese zapato en días. Félix agarró la zapatilla y corrió al balcón. La tiró por el borde, viéndola caer 40 pisos en la noche.
Cerró la puerta de vidrio de golpe y la bloqueó. Estaba respirando con dificultad. Toqué una tecla en mi computadora portátil. Fase 2. Accedí al sistema de sonido envolvente. No puse música a todo volumen. Ajusté el volumen al nivel 1, apenas audible, justo en el umbral del oído humano. Reproduje un archivo de audio en bucle que había extraído de un viejo vídeo casero. Papi, mira. Mírame saltar. Chapoteo. Era débil. Un susurro en las paredes. Félix se sirvió un trago. Hizo una pausa. Inclinó la cabeza. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Valeria negó con la cabeza. ¿Escuchar qué? Ese ruido. Como agua. ¿Es el viento, Félix? ¿Estás cansado? No estoy cansado. Se bebió el whisky. Bajé la temperatura en el apartamento 10 grados. Lentamente, Félix se estremeció. Miró a su alrededor. ¿Por qué hace tanto frío aquí? Caminó hacia el termostato. Leía 21 grados. Pero el aire que soplaba de las rejillas estaba helado. Había pirateado el sensor para mostrar una lectura falsa mientras el aire acondicionado bombeaba aire helado. Dice 21, gritó, golpeando la pared. Este lugar está roto. Se estaba desmoronando. Los hombres como Félix necesitan control. Necesitan que el mundo obedezca sus reglas. Cuando la física y la realidad comienzan a doblarse, sus mentes se rompen. Se sentó en el sofá, cubriéndose con una manta. Valeria fue al dormitorio, cerrando la puerta. Estaba solo. Esperé hasta las 3 de la madrugada. Se estaba quedando dormido. Activé las luces del dormitorio principal para parpadear. Encendido, apagado, encendido, apagado. Rápido, como una luz estroboscópica. Félix se despertó de un salto. ¿Quién está ahí? Hablé por mi auricular. Había pasado mi voz por un modulador que bajó el tono a un estruendo de subgraves. Vibró a través de los altavoces ocultos en las paredes. 72 horas. Félix saltó, girando alrededor. ¿Quién dijo eso? ¿Valeria? ¿Eres tú? Corrió al dormitorio. Valeria estaba dormida, desmayada por su medicación. Corrió de regreso a la sala de estar. Agarró un palo de golf de la esquina. Estaba sudando ahora, con los ojos moviéndose por la habitación vacía. Tic-toc. Muéstrate, gritó al aire vacío. Corrió a la ventana y miró hacia la ciudad. Desde mi camioneta, podía ver su silueta contra el vidrio. Parecía pequeño, aterrorizado. Sacó su teléfono. Intercepté la llamada. Estaba marcando a Granda. Granda, tienes que venir aquí, gritó Félix. Alguien está en mi casa. Alguien se está metiendo conmigo. Enruté la llamada a un mensaje pregrabado que había preparado. Era la voz de Granda empalmada de la grabación que hice en su oficina. ¿Estás por tu cuenta, Félix? Félix dejó caer el teléfono. Retrocedió de la ventana. Agarró una botella de whisky y se retiró a la esquina de la habitación, sentándose con la espalda contra la pared, el palo de golf sobre sus rodillas. No durmió. Observó las sombras. Yo lo observé a él. Tomé un sorbo de café tibio. Estaba aterrorizado, sí, pero aún era libre. Todavía respiraba el aire que mis hijos deberían haber estado respirando. Esto era solo el ablandamiento. No estaba aquí para perseguirlo. Estaba aquí para cosecharlo. Miré el reloj. El sol saldría en 2 horas. Tenía un vuelo que tomar al mediodía. Trataría de correr. Pensaría que podría escapar del fantasma en su apartamento huyendo del país. Estaba equivocado. Arranqué el motor de la camioneta. La vibración zumbó a través de las tablas del piso. Corre, conejo, susurré. Corre directo a la trampa. El sol salió sobre la ciudad como un ojo moreteado, púrpura y gris. Desde mi punto de vista en la camioneta, vi a Félix saliendo a trompicones del vestíbulo del Roble Dorado. Ya no era el magnate pulido.
Su camisa estaba fuera de los pantalones, su cabello estaba revuelto y llevaba gafas de sol para ocultar las bolsas bajo sus ojos. Llevaba una sola bolsa de deporte. No esperó al ballet. Corrió a su Porsche plateado, jugueteó con las llaves y salió del camino de entrada quemando llanta, los neumáticos chirriando. Dejó a Valeria arriba. La abandonó para lidiar con los fantasmas sola. Eso es lo que hacen los cobardes. Cuando el barco se hunde, pisan a mujeres y niños para llegar al bote salvavidas. Puse la camioneta en marcha y salí. Me mantuve 3 autos atrás. No necesitaba estar cerca. El rastreador GPS transmitía su ubicación al mapa en mi tablero. Se dirigía a la interestatal. Iba al aeropuerto internacional. Toqué el teclado en mi computadora portátil. Era hora de guiar a la rata hacia el laberinto. Ya había pirateado el sistema de navegación de su auto la noche anterior. Envié un comando a la pantalla de su tablero. Alerta. Accidente mayor en la carretera federal. Retraso de 2 horas. Redirigiendo. Félix golpeó su mano contra el volante. Vi encenderse sus luces de freno. Se desvió a través de 3 carriles de tráfico, cortando el paso a un semirremolque para tomar la rampa de salida que sugería el GPS. Salida 14, carretera vieja al río. Era un tramo de asfalto de 2 carriles que serpenteaba a través de parques industriales abandonados y bosques densos. Sin cámaras, sin tráfico, sin testigos. Era la zona de muerte. Aceleré. La pesada camioneta de servicio tenía un motor modificado, una bestia bajo el capó que podía acelerar de 0 a 100 en 4 segundos. Cerré la brecha. Félix iba a 140, volando por las curvas. Revisó su espejo retrovisor. Vio la camioneta gris asomándose detrás de él como una nube de tormenta. Aceleró. El Porsche gimió mientras lo empujaba a la línea roja. No puedes huir del destino, Félix, dije con calma. Apreté el interruptor en mi tablero. El parachoques de acero pesado en la parte delantera de mi camioneta se extendió ligeramente. Esperé el lugar perfecto. Un largo tramo recto bordeado por un terraplén empinado en un lado y bosques profundos en el otro. Pisé a fondo. La camioneta rugió, surgiendo hacia adelante. Llegué a su parachoques trasero. No lo embestí. Esas son cosas de aficionados. Ejecuté una técnica de inmovilización de precisión, la maniobra Pit. Toqué mi parachoques delantero con su panel trasero lateral. Solo un beso. Luego giré el volante bruscamente hacia la derecha. La física se hizo cargo. La parte trasera del Porsche perdió tracción. El auto giró violentamente, los neumáticos gritando contra el asfalto. Félix perdió el control. El auto se salió de la carretera, deslizándose de lado hacia la zanja cubierta de hierba. Se estrelló contra un terraplén de tierra, balanceándose sobre 2 ruedas antes de caer de nuevo con un crujido repugnante de metal. Polvo y vapor sisearon en el aire. Pisé mis frenos de golpe, deslizando la camioneta de lado para bloquear la carretera. Estaba fuera de la puerta antes de que la camioneta dejara de moverse. Me moví con la velocidad de la memoria muscular. Glock en mano, escaneando el perímetro. Despejado. Me acerqué al Porsche. Las bolsas de aire se habían desplegado. Félix estaba inmovilizado en el asiento del conductor, tosiendo, golpeando la bolsa blanca desinflada. Parecía aturdido. Sangre goteaba de su nariz. Levantó la vista y me vio a través de la ventana destrozada. No vio a un padre en duelo. Vio una figura en equipo táctico negro, con la cara cubierta por una máscara balística, arma desenfundada. «Ayuda», jadeó. «Ayúdame». Enfundé el arma. No necesitaba balas para esto. Arranqué la puerta del conductor para abrirla. El metal gimió y se rompió. Agarré a Félix por el cuello y lo arrastré fuera de los restos. Se agitó, tratando de golpearme, pero estaba débil y aterrorizado. Lo arrojé a la hierba. «¿Quién eres?», gritó, retrocediendo a gatas. «Tengo dinero. Puedo pagarte». «¿Cuánto quieres?». Me quité la máscara. Félix se congeló. Sus ojos se desorbitaron.
Dejó de respirar. Santos susurró. Pero eres un perdedor, terminé su frase del funeral. Solo un soldado. Di un paso más cerca. Trató de pararse, pero sus piernas cedieron. Por favor, suplicó, las lágrimas mezclándose con la sangre en su cara. Fue un accidente. Lo juro. No me mates. No te voy a matar, Félix, dije. Frío como el hielo. Eso sería demasiado fácil. Tomaste 72 horas de mi vida. Tomaste mi futuro. Solo estoy recuperando algo de tiempo. Se lanzó a mis piernas. Desesperado. Me hice a un lado y le di un solo golpe calculado en su arteria carótida. Sus ojos se pusieron en blanco. Se desplomó en el suelo inconsciente antes de golpear la tierra. Revisé su pulso. Fuerte. Le puse una capucha sobre la cabeza y le puse bridas en las manos y los pies. Lo levanté sin esfuerzo. Era más ligero que una mochila completamente cargada y lo arrojé a la parte trasera de la camioneta. Agarré su bolsa de deporte del auto y la tiré con él. Miré el porche. Era un desastre escondido en la zanja. No se vería desde la carretera a menos que alguien se detuviera. Para cuando lo encontraran, el rastro estaría frío. Volví a la camioneta y revisé la hora. Toda la extracción había tomado 45 segundos. Di la vuelta a la camioneta y conduje tranquilamente de regreso a la carretera principal. No aceleré. Obedecí todas las leyes de tráfico. No iba a la estación de policía. Me dirigía a lo profundo del bosque estatal, a una parcela de tierra que mi abuelo había comprado hace 50 años. Un lugar donde los árboles eran espesos y el servicio celular estaba muerto. Miré por el espejo retrovisor al bulto en la parte trasera. Duerme bien, susurré. Tienes un gran día por delante. La pesadilla apenas comienza. El sonido de un pesado cerrojo de acero deslizándose en su lugar fue lo primero que Félix escuchó. Jadeó, despertando de la oscuridad. Sacudió su cuerpo, pero no se movió. Estaba atado con bridas a una pesada silla de acero atornillada a un piso de concreto. Yo estaba en la esquina, con la mano en un interruptor de atenuación. Lo subí lentamente. Una sola bombilla desnuda que colgaba del techo parpadeó hasta cobrar vida, iluminando la habitación. Estábamos a 3 metros bajo tierra en un búnker contra tormentas que mi abuelo había construido durante la Guerra Fría. Había pasado la última semana insonorizándolo con espuma acústica. Podrías gritar aquí hasta que tu garganta sangrara y las ardillas afuera no moverían una oreja. Félix parpadeó contra la luz dura. Miró a su alrededor salvajemente. Las paredes eran de concreto gris. El aire olía a tierra húmeda y ozono. ¿Dónde estoy? Graznó. Santos, no puedes hacer esto. Esto es secuestro. No respondí. Arrastré un taburete de metal y me senté directamente frente a él. Estábamos rodilla con rodilla. Coloqué una pequeña grabadora digital en la mesa entre nosotros. Presioné grabar. Háblame de la ola, Félix, dije. Mi voz era conversacional, como si estuviéramos discutiendo el clima. Te lo dije, gritó, sudando profusamente. Fue una ola gigante. Nos golpeó de costado. El barco volcó. Lo miré fijamente. No parpadeé. Dejé que el silencio se extendiera. 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos. El silencio es un arma. La mayoría de la gente no puede manejarlo. Sienten la necesidad de llenarlo con ruido. ¿Por qué me miras así?, tartamudeó Félix. Estaba oscuro. Tal vez no fue una ola. Tal vez fue un tronco. No lo sé. Pasó tan rápido. El barco no volcó, dije con calma. Revisé el casco. Fue arrastrado, rayado contra el muelle, y el clima estaba tranquilo. Cero viento. Estás loco, escupió. Eres un lunático paranoico y afligido. Y la llamada al 911 continué, ignorando su insulto. Llamaste 1 hora después de que murieran. Analicé el audio. Sin sonidos de agua, solo grillos. Estabas sentado en el barco, seco y cómodo,
mientras mis hijos flotaban en la oscuridad. La mandíbula de Félix se tensó. Miró hacia otro lado. Estaba en shock. El tiempo se estropea cuando estás en shock. Hablemos del dinero, dije. Su cabeza se volvió hacia mí. El fondo fiduciario, dije. 200 millones de pesos. Cláusula 4A. Si Mateo y Santiago mueren, Valeria se queda con todo. ¿Y cómo tú controlas a Valeria? El color desapareció de su rostro por completo. Abrió la boca, pero no salió nada. No querías una familia, dije, inclinándome. Querías una cuenta bancaria. Mis chicos eran solo topes de velocidad en tu camino hacia la jubilación. Eso es mentira, gritó Félix, forzando las bridas. El plástico se clavó en sus muñecas, sacando sangre. Yo los amaba. ¿Los amabas cuando los mantuviste bajo el agua?, pregunté. Yo no. ¿Los amabas cuando apretaste la garganta de Mateo?, pregunté, mi voz subiendo solo un poco. Vi el moretón. La huella del pulgar de Félix justo aquí. Me toqué mi propio cuello. ¿Basta? ¿Se defendió Santiago?, pregunté. Era un luchador. ¿Te pateó? ¿Es por eso que tienes ese moretón en la espinilla? Señalé una marca púrpura oscura en su pierna, visible a través de sus pantalones de traje rotos. Félix miró su pierna. No se había dado cuenta de que yo la había visto. Trató de nadar, susurré. Trató de llegar a la superficie. Luego lo empujaste hacia abajo. Un niño de 6 años. Lo miraste a los ojos y lo empujaste hacia abajo. Cállate, gritó Félix. Se estaba rompiendo. El narcisista no podía manejar el espejo. No podía manejar que la verdad se dijera en voz alta. Admítelo, dije. Y esto se detiene. ¿Qué se detiene?, jadeó. Me vas a matar de todos modos. Soy un soldado, Félix. Tenemos reglas. Los prisioneros que cooperan reciben un mejor trato. Dime la verdad, y lo terminaré rápido. Miénteme de nuevo y nos quedaremos en esta habitación por mucho, mucho tiempo. Me recosté, cruzando los brazos. La FGR no va a venir. Granda no va a venir. Solo somos tú, yo y los fantasmas. Félix se desplomó en la silla. Empezó a llorar, pero no era el llanto falso del funeral. Eran lágrimas reales de autocompasión. ¿Ella? Ella no firmaba los papeles, susurró Félix. ¿Qué papeles? Los papeles de inversión, olfateó Félix. Necesitaba capital para un trato en Dubái. Un gran trato. Valeria no tocaba el fideicomiso. Decía que era para la universidad de los chicos. Decía que yo no podía tocarlo. Me miró, sus ojos húmedos y llenos de odio. Fue culpa de ellos, gritó de repente. Siempre estaban ahí, siempre necesitándola. Mami esto, mami aquello. No podía tener un momento a solas con ella para trabajar en ella. Estaban en el camino. Santos, eran solo un gasto innecesario. Mis manos se cerraron en puños, pero las mantuve sobre mis rodillas. Así que, lo sacaste en el barco. Les dije que íbamos a buscar tortugas, dijo Félix, su voz vacía de emoción. Fuimos al medio de la cuenca. Corté el motor y luego agarré a Mateo primero. Estaba mirando el agua. Simplemente lo volqué. Ni siquiera gritó. Me mordí el interior de la mejilla tan fuerte que probé el cobre. ¿Y Santiago? Santiago lo vio, dijo Félix. Empezó a gritar. Trató de correr hacia la parte delantera del barco. Lo atrapé. Me mordió. El pequeño mocoso me mordió. Así que lo tiraste. Tuve que mantenerlo bajo el agua, dijo Félix mirando sus manos. Seguía saliendo a flote. Era un nadador fuerte. Tuve que usar el bichero para mantenerlo abajo. La habitación dio vueltas. Usó el bichero. Empujó la cabeza de mi hijo bajo el agua con un poste de metal como si estuviera limpiando escombros. Y luego esperé, terminó Félix, soltando un largo suspiro. Esperé hasta que las burbujas se detuvieron.
Conduje el barco hacia el muelle para raspar el costado y que pareciera un choque. Luego llamé al 911. Me miró casi desafiante. Ahí tienes tu verdad. ¿Estás feliz? ¿Lo hice? Los maté. Ahora dispárame y acaba con esto. Extendí la mano y presioné detener en la grabadora. Me puse de pie. Caminé hacia la esquina y recogí una pala. Félix se estremeció. Dijiste que lo harías rápido. Mentí, dije. Caminé detrás de él y corté las bridas de sus tobillos, pero dejé sus manos atadas. Lo agarré por el cuello de su camisa y lo levanté. Muévete, ordené. ¿A dónde vamos?, gimió, su desafío desaparecido. Al bosque, dije. Tengo un lugar más para mostrarte. Lo marché hacia la pesada puerta de acero. Había confesado. Pensó que ese era el final. Pensó que la confesión traía la absolución, o al menos una bala rápida. No sabía sobre la caja. No sabía sobre las 72 horas. Lo empujé hacia el aire fresco de la noche. La luna estaba alta. El bosque estaba en silencio. Camina, dije. El suelo del bosque era irregular, una maraña de raíces y hojas en descomposición que se enganchaban en nuestros pies. Yo no tropezaba. Conocía esta tierra. Había jugado al escondite aquí de niño. Había acampado aquí con mi abuelo. Félix, sin embargo, se cayó 3 veces en los primeros 100 metros. Levántate, ordené, empujándolo con la punta de la pala. Se puso de pie a duras penas, llorando. Sus costosos mocasines italianos estaban arruinados, cubiertos de barro. Su traje estaba roto. El amo del universo estaba reducido a un animal asustado siendo arriado hacia la oscuridad. Santos, por favor, sollozó, su respiración llegando en jadeos irregulares. Te daré el dinero. Te firmaré el fideicomiso. Me entregaré. Solo no me mates aquí afuera. Sigue moviéndote, dije. Caminamos otros 10 minutos hasta que los árboles se ralearon en un pequeño claro circular. La luz de la luna golpeó el centro del claro, iluminando un montículo de tierra fresca y oscura. Junto a él había un agujero rectangular. Félix se detuvo. Soltó un gemido bajo y gutural. El sonido de un hombre mirando su propia tumba. No susurró. No, no, no. Se dio la vuelta para correr. Fue un intento patético. Lo atrapé por la parte trasera de su cuello y lo arrojé hacia el agujero. Aterrizó duro en el borde, mirando hacia el abismo negro. Mira adentro, dije. Tembló, asomándose por el borde. No era solo un pozo de tierra. Había construido una caja. Estaba construida con madera tratada a presión, reforzada con soportes de acero. Tenía 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. Entra, dije. Me estás enterrando vivo, gritó Félix, su voz quebrándose. Se arrastró hacia atrás, arañando la hierba. Estás loco. No puedes hacer esto. No te voy a matar, Félix, dije, apoyándome en la pala. Te estoy dando un tiempo fuera. Señalé las características de la caja. Hay un tubo de PVC de 10 centímetros que va desde la parte superior de la caja hasta la superficie. Ese es tu suministro de aire. Tiene una rejilla, así que los insectos no entrarán, pero el aire será escaso. Tendrás que respirar lentamente para conservar oxígeno. Si entras en pánico, te desmayarás. Señalé la esquina de la caja. Hay una jarra de 4 litros de agua y un balde. Tú averigua para qué es el balde. Y finalmente, señalé la pequeña luz roja parpadeando en la esquina superior de la tapa. Y eso, dije, es una cámara, visión nocturna, con audio habilitado. Está conectada a un disco duro enterrado a 45 metros de distancia. Félix me miró fijamente, con los ojos muy abiertos por el horror. ¿Por qué? Porque quiero mirar, dije frío y plano. Quiero ver qué le pasa a la mente de un hombre cuando se queda solo con sus pecados. Revisé mi reloj. La investigación sobre la muerte de mis hijos duró exactamente 72 horas. Desde el momento en que hiciste esa llamada falsa al 911 hasta el momento en que el agente Granda cerró el archivo.
72 horas de mentiras. 72 horas en las que caminaste libre, comiendo en restaurantes, durmiendo en una cama suave. Me acerqué más. Así que, esa es tu sentencia. Tienes 72 horas en la caja. Si sobrevives a la oscuridad, si no pierdes la cabeza, te desenterraré. Entonces entregaré la cinta de confesión a la policía estatal. No a la FGR. Los estatales odian a los federales. 3 días se atragantó Félix. Voy a morir ahí dentro. 72 horas corregí. Entra o lleno el agujero sin la caja. Félix miró la pala. Miró mi cara. Vio cero negociación. Llorando incontrolablemente, se bajó al ataúd de madera. Se acurrucó en posición fetal, temblando tan fuerte que sus dientes castañeteaban. Santos susurró, mirándome una última vez. Está oscuro. Tengo miedo a la oscuridad. Mis hijos de 6 años también tenían miedo a la oscuridad, dije. Pero los pusiste en el agua de todos modos. Levanté la pesada tapa de madera. Nos vemos del otro lado, Félix. Golpeé la tapa hacia abajo. ¡Pum! El sonido resonó a través del claro. Agarré el taladro que había dejado junto a la pila de tierra. Clavé 6 tornillos de alta resistencia en la tapa, sellándolo dentro. Birchump, Birchump. Félix comenzó a gritar. El sonido era amortiguado, sordo. Estaba golpeando la madera. Déjame salir, por favor. No puedo respirar. Lo siento. Lo ignoré. Recogí la pala. Clavé la hoja en la pila de tierra. Lancé la primera palada sobre la tapa. Tú. Santos. Tú. Te daré cualquier cosa. Tú. Trabajé con un ritmo constante y firme. La pila de tierra desapareció, palada a palada, cubriendo la madera. Los gritos se volvieron más débiles, más distantes. Eventualmente, el agujero se llenó. Aplané la tierra con mis botas. Esparcí hojas y ramas sobre la tierra fresca para camuflarla. Si pasaras caminando por este lugar, nunca sabrías que un hombre yacía 2 metros bajo tus botas. La única evidencia era el pequeño tubo blanco de PVC que sobresalía 8 centímetros del suelo, escondido detrás de un helecho. Me quedé allí un momento en silencio. Los gritos habían cesado. Estaba ahorrando aire. O tal vez ya estaba roto. No sentí alegría. No sentí victoria. Solo sentí equilibrio. La balanza se había inclinado de nuevo. Caminé 45 metros hacia la línea de árboles hasta un tocón hueco donde había ocultado un estuche Pelican impermeable. Dentro había un pequeño monitor alimentado por una batería de auto. Lo encendí. La pantalla parpadeó hasta cobrar vida en granulado verde y negro de visión nocturna. Félix estaba acostado boca arriba en la caja. Sus ojos estaban muy abiertos, mirando la madera, a centímetros de su cara. Estaba hiperventilando. Su pecho subía y bajaba. Miró a la cámara. Susurró algo. Subí el volumen en el receptor. Voy a morir aquí. Tal vez, dije a la pantalla. Me senté en un tronco, con el rifle sobre mi regazo. Tenía 3 días para esperar. No iba a ir a ninguna parte. Miraría cada segundo. Me aseguraría de que sintiera cada tic del reloj. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo con rayas de rojo. El día 1 había comenzado. El sol no salió el tercer día. Sangró en el cielo. Una espesa niebla gris había entrado durante la noche, envolviendo el bosque en una manta sofocante de neblina. Me senté en el tronco, mirando el parche de tierra removida. Mi reloj sonó. Bip, bip, bip. 72 horas. El tiempo se había acabado. En el monitor, Félix no se movía. Había dejado de gritar hace 20 horas. Había dejado de suplicar hace 10 horas. Durante las últimas horas, simplemente había estado mirando la lente de la cámara, parpadeando en un ritmo que no tenía sentido. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron.
Apenas había dormido. Recogí el taladro y la pala. Caminé hacia la tumba. No me apresuré. Quité la tierra con la pala con el mismo ritmo constante que usé para enterrarlo. Tomó 40 minutos llegar a la madera. Limpié la tierra de las cabezas de los tornillos. Birchung. Saqué el primer tornillo. Luego el segundo. Félix no reaccionó al ruido. No golpeó la tapa. Quité el último tornillo. Agarré el borde de la pesada tapa de madera y la abrí con fuerza. La luz del día inundó la caja. El olor me golpeó primero. Sudor, orina y miedo puro. Félix estaba acurrucado en la esquina, con las rodillas pegadas al pecho. Miró hacia la luz, sus ojos dilatados y salvajes. Ya no parecía un ser humano. Parecía una criatura que había olvidado que existía el sol. Félix, dije. Se estremeció violentamente, cubriéndose la cara con las manos. No, no agua. No me pongas en el agua. Estaba roto. El aislamiento, la oscuridad y el peso de su propia culpa habían destrozado su mente. Se acabó, dije. Me agaché y agarré su brazo. No luchó. Estaba flácido como una muñeca de trapo. Lo saqué de la caja y lo acosté en la hierba. Temblaba incontrolablemente, agarrando la tierra, clavando sus dedos en el suelo como si comprobara que era real. Los vi, susurró Félix, mirando a los árboles. Estaban en la caja conmigo. Los chicos, estaban mojados. Comenzó a llorar. Un sonido agudo y roto. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No sentí lástima, pero tampoco sentí la necesidad de más violencia. El hombre que mató a mis hijos se había ido. Este cascarón en el suelo era todo lo que quedaba. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la grabadora digital con su confesión. También saqué una unidad flash que contenía la evidencia contra el agente Granda, los registros financieros, los sobornos, las notas de la investigación fallida. Até la bolsa de plástico que contenía las unidades a la presilla del cinturón de Félix con una brida. Luego saqué mi teléfono. Marqué el 911. Emergencia, dijo el operador. Hay un hombre en el claro cerca de la carretera vieja al río, cerca del sendero de senderismo, dije, mi voz disfrazada. Está confesando un doble homicidio y tiene evidencia de corrupción de la FGR sobre su persona. Envíen a la policía estatal, no a los federales. Señor, ¿quién es? Señor. Aplasté el teléfono bajo mi bota. Miré a Félix una última vez. Vive con ello, dije. Me di la vuelta y desaparecí en la niebla. A la mañana siguiente, no esperé 6 meses. No esperé un año. Ya me estaba moviendo. Me senté en una cafetería a 3 pueblos de distancia viendo las noticias en la televisión montada en la esquina. El titular parpadeaba en letras rojas y negritas, justicia desde la tumba. El reportero estaba de pie fuera de la sede de la policía estatal. En un giro impactante de los acontecimientos, el rico empresario Félix Torres fue encontrado vagando por el bosque ayer, sufriendo de exposición severa y un colapso mental. La policía recuperó grabaciones de audio donde Torres detalla el asesinato de los 2 hijos de su novia. La pantalla cambió. Mostraba una foto policial, no de Félix. Era el agente Granda. Actuando sobre la evidencia encontrada en la escena, la policía estatal también allanó las oficinas del agente de la FGR Marcos Granda temprano esta mañana. Ha sido puesto bajo custodia bajo cargos de obstrucción a la justicia, soborno y crimen organizado. El caso ha sido reabierto y el fallo de accidente ha sido revocado a homicidio. Tomé un sorbo de mi café negro. Luego la cámara cortó a una toma de Valeria. Salía de la estación de policía rodeada de reporteros. Parecía devastada. Ya no era la víctima de una tragedia. Era la mujer que había dormido junto a un monstruo. Tendría que vivir con el hecho de que su confianza le había costado la vida a sus hijos. Esa era una prisión peor que cualquier celda. La camarera se acercó para volver a llenar mi taza. ¿Historia loca, preguntó, señalando la televisión. Dicen que el papá lo hizo. Él es marido. Dicen que los cazó como un fantasma. La policía no puede encontrarlo en ninguna parte.
Miré la pantalla. Mostraron una vieja foto militar mía. Sí, dije en voz baja. ¿Loca? Te pareces un poco a él, dijo ella, entrecerrando los ojos. Me dicen mucho eso, dije. Puse un billete de 500 pesos en la mesa. Quédate con el cambio. Salí de la cafetería. Mi camioneta estaba estacionada en la parte trasera. Tiré mi bolso al asiento del pasajero. Ya no era Santos. Santos murió cuando sus chicos cayeron al agua. Conduje hasta el cementerio una última vez. No me bajé. Simplemente bajé la ventana. El sol brillaba sobre las dos pequeñas piedras. Las flores frescas que Valeria había dejado se estaban marchitando, pero las 2 monedas de desafío de latón que yo había colocado allí todavía brillaban a la luz. Cuidado, opresores. Había equilibrado la balanza. No los había traído de vuelta, pero me había asegurado de que su asesino pagara el precio. Puse la camioneta en marcha. El camino por delante era largo y vacío. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo, el ruido en mi cabeza se había ido. La misión estaba completa. Conduje hacia el horizonte. Solo otra sombra en la carretera desapareciendo en el viento. Historia terminada. Esta historia ha llegado a su fin. Pero el viaje continúa. Tengo una pregunta para ti y quiero que seas honesto. Si estuvieras en mis botas parado sobre esa caja con la pala en la mano, ¿lo habrías desenterrado o habrías dejado que se acabara el aire? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Me dice mucho sobre quién eres. También, quiero escribir lo que quieres escuchar. Por favor, dime en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando? ¿Ciudad o país? ¿Qué tipo de historia quieres a continuación? ¿Quieres más venganza de fuerzas especiales? ¿Una esposa infiel atrapada en el acto? ¿O tal vez una historia sobre un hermano traicionando a un hermano? Dime qué anhelas y lo crearé. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, por favor dale suavemente a ese botón de me gusta y suscríbete. Nos ayuda a traer más justicia a la oscuridad. Hasta el próximo thriller, mantente a salvo, cuida tu espalda y nunca ignores las señales.